Médico anestesiólogo, cirujano de la Universidad Autónoma, cirujano de la Universidad Autónoma UNAM de México, especialista en anestesiología, subespecialista en anestesiología pediátrica de la misma institución académica. Realizó estudios complementarios en medicina funcional y medicina integrativa, así como en células madres, terapia neural y ortomolecular. 30 años del ejercicio profesional. Actualmente ejerce como anestesiólogo en diferentes instituciones privadas, especialmente en el área de cirugía plástica. Bienvenido, doctor Gustavo, y gracias por aceptar esta charla de las complicaciones sobre el COVID-19. Muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias, Rocío. Yo siempre he dicho que de verdad me da mucho gusto compartir con todos ustedes y especialmente a los presentes en la sala. De verdad, porque estos son temas de actualidad. Nosotros siempre andamos preocupados, no solamente como médicos, como tal, para dar la mejor información a toda la población que lo necesite. Mire cómo hemos llegado, ya lo mencionaba el doctor de Ibero, mi hermano, en el hecho de precisamente el pensar. Hay gente que todavía dice que si esto todavía existe. Ya lo dijo Pilot, un científico que está siempre detrás de toda esta parte del COVID, de la COVID, que es la enfermedad producida por el coronavirus, que dice que estamos ante una amenaza de una extinción y la gente ni siquiera todavía lo sabe. ¿Por qué precisamente da esto? Precisamente nos estamos en una actividad demasiado contagiada. Miren las ciudades cómo están ahorita. Acaban de cerrar desde hoy en Cali todas las cirugías programadas, las cirugías electivas. De hecho, esto da pie precisamente porque las unidades de cuidados intensivos están al full, están en un 95-98%. De tal manera que en la actualidad cualquiera que se enferme piense que de verdad, por muy joven que sea, si no tiene dónde atenderse, va a correr riesgo su vida. Entonces vamos a tratar precisamente las consecuencias, las complicaciones secundarias cómo es precisamente lo que estamos viendo que es el COVID. Déjenme por favor compartir con ustedes pantalla para hablar un poco al respecto. De verdad que estamos construyendo todos los que estamos en esto atendiendo, no solamente los panelistas que estamos ahorita, que estamos en la primera línea de atención. Es ese viaje del paciente post-COVID. Y una de las cosas que primero debemos tener en cuenta es cómo cuidarnos, cómo prevenir, qué hacer precisamente para nosotros mantener lo que realmente es el sistema inmune fuerte y sano. Y hay una forma, al final de cuentas lo vamos a ver, al final de la charla les voy a presentar el cómo se mantiene de forma sencilla y fácil ese sistema inmune poderoso para enfrentar lo que actualmente nos está atacando. Voy a recordar un poco cuál es la estructura del coronavirus, del cual él lo que hace es ingresar a la célula para hacer esa réplica. Él lo hace dentro de la célula, pero él tiene que entrar a la célula adhiriéndose a la membrana celular para poder entrar. Él no es que entre así porque sí, él tiene una forma muy sencilla, porque tiene que tener receptores. Estos receptores están conocidos como la proteína S. Yo no quiero entrar aquí, digamos, en parte científica de explicarle esto. Quiero explicarlo de la manera más sencilla para entender qué es lo que pasa y por qué se multiplica tanto el coronavirus. Entonces, como ya les decía, él entra en la membrana celular unos receptores. Esto es las proteínas, como la ven aquí, las proteínas principalmente la S. Esa proteína S está al lado de los grandes receptores llamados ACE2, que son las enzimas convertidoras de la angiotensina 2. Esto tiene mucho que ver con la presión alta y todo eso.
La forma de transmitirse, como ya los dije, es ingresar allí, se adhiere a ese receptor, de los cuales el por qué precisamente la mayor transmisibilidad del coronavirus está en lo que es la vía respiratoria. Algunos hablan de las mucosas, la conjuntiva, la mucosa oral, pero principalmente es a través de la vía respiratoria. ¿Por qué? Porque esta tiene en abundancia, es la que más tiene esos receptores ACE2. Él entra, se une a esa proteína, entra, pero tiene que tener otro factor como son las proteasas para hacer que le ayuden esa proteasa a abrir como la puerta de esa membrana, ya estando dentro de lo que es el citoplasma de la célula en la parte interna, es donde él, como es un virus de RNA, se va a multiplicar de forma exagerada. Si no tenemos nosotros un sistema inmune que nos defienda tanto antes de entrar a la célula para evitar esa réplica, entonces se imaginan la cantidad de multiplicación. Es extraordinaria. Por eso precisamente una de en la historia natural de la enfermedad está la famosa cuarentena, que son los primeros 15 días. Y vamos a ver que algunos van a tener síntomas, otros no tienen síntomas, pero sí van a tener complicaciones y severas. Aunque no tengan síntomas, estos pacientes van a tener síntomas crónicos persistentes que los van a incapacitar. Entonces, como les decía, esta parte así explicativa, él entra a la célula, se replica, se multiplica y ya se libera, dañando entonces todo el sistema que nos tiene con vida. Todo el sistema es la parte, si nos salvamos, después de entrar a la unidad de cuidados intensivos y de pronto no entrar a un soporte ventilatorio que también va a dañar esa membrana alveolocapilar, al final de cuentas dañada, ¿qué va a hacer? Hay hipoxia de todas las células. Tanto todas las células, todo ese trillón de células van a estar lesionados y van entonces a dar los síntomas de complicaciones. Estos receptores, como ya les decía, y estas proteinasas están mayormente en la cavidad nasal, en los pulmones, como son los neumocitos, que son los que mantienen el alvéolo abierto para que pueda haber un intercambio gaseoso. ¿Cuál es ese intercambio gaseoso? Que entre el oxígeno y salga y elimine el CO2. Y miren uno de los síntomas que tiene el coronavirus o la COVID cuando empieza, cuando inicia. Son los dolores abdominales, la diarrea, el estreñimiento al final de cuentas, porque precisamente uno de los sistemas que más tiene receptores ACE2 es precisamente el intestino. Los síntomas crónicos de la COVID después del contagio, después de esa historia natural, ya que, como les dije, si sale de la unidad de cuidados intensivos o si por lo menos fue un paciente que no tuvo síntomas fuertes, cree que fueron suaves y de hecho fueron suaves, pero tiene al final de cuentas secundario al daño de los órganos que haya afectado. Una fatiga crónica, la fatiga crónica la hemos encontrado hasta después de 8 meses y es incapacitante. ¿Por qué? Porque el paciente a veces no puede hacer las actividades más sencillas como es la manipulación, pues el manejo de las manos para esto. Ese dolor muscular es casi un signo que acompaña las complicaciones severas y crónicas del coronavirus, produciendo daño en el músculo. Entonces lo que produce un proceso inflamatorio persistente crónico llamado miositis. Entonces no puede tener actividad como tal porque el músculo le impide tener esto y es incapacitante. Y bueno, como da precisamente en la parte respiratoria, al final también terminan con unos procesos respiratorios que por cualquier actividad que haga, sencilla, va a tener la falta de oxígeno, precisamente porque la lesión fue a nivel pulmonar. Y como falta de la misma función del organismo, como es la producción o llevar a las células el oxígeno, esta debilidad siempre va a estar acompañada. ¿Por qué? Porque el músculo se debilita fácil. Hay unos casos
que se encuentran no solamente durante el transcurso de la enfermedad, sino al final. Esa desorientación de la persona. Es frecuentísimo una desorientación porque precisamente produce daño en la neurona y tiene entonces la tendencia a producir tanto delirios como desorientaciones. Y como ya les dije, por la cantidad de receptores AC2 en el intestino, es frecuente esos síntomas intestinales frecuentes, combinados tanto el estreñimiento como la diarrea o el dolor abdominal. Hay factores que predisponen a las complicaciones, ya lo había dicho el doctor de Ibero acá, que son esos que lo acompañan al paciente. Y uno de los que más frecuente está, siempre lo van a ver, aunque esté aquí en la lista al final, la obesidad es muy frecuente, es mayor esos pacientes obesos. Pero mire si se combinan varias predisposiciones. El hábito alimenticio, esa alimentación insana que la persona tiene, incapaz de ingerir precisamente dentro de su alimentación ese suficiente donador de cisteína para mantener entonces el músculo y la actividad suficiente de producción de energía. Una de las funciones que produce el donador de cisteína al formar glutatión es esa producción de energía. No solamente las 4 que ya mencionó Hernando, sino el soporte de inmunológico, sino la producción de energía. Y allí está precisamente una de las partes de las complicaciones crónicas del coronavirus. Otra de las que nos afecta es la contaminación ambiental. Si estamos en una zona donde no respiramos puro, pues ese factor va a predisponer lo que le llamamos epigenética. El estrés ni se diga. Toda actividad que tenemos aumenta la producción de radicales libres y el estrés es uno de ellos. Y más cuando ahorita precisamente en cuestión que empieza la actividad financiera, la actividad pública, algunas ciudades ya están cerrando el comercio para evitar ese contagio tan alto, para evitar lo que actualmente está sucediendo en muchas ciudades principales de Colombia. Y ojo, están escuchando también lo que es en Londres, en Alemania, que están cerrando. ¿Por qué? Porque el contagio ha sido de forma acelerada. Y vaya que ahorita sale un artículo reciente donde hay una modificación de ese coronavirus, una modificación de sus ramas, donde se da que precisamente ahí es donde se encuentra que no va a haber lo que se llama una inmunidad porque ya produjo una cepa diferente que va a ocasionar síntomas y contagios mayores. Y eso ya está descrito. Es un artículo científico que acaba de salir hace unos 4 días, donde se publica precisamente en Reino Unido esa parte. Entonces, ¿qué vamos a estar pensando con la cuestión de las vacunas? ¿Qué mejor es mantener precisamente a través de nuestra alimentación ese sistema inmune sano, fuerte y todo eso? Bueno, nada se sabe del coronavirus. Aquí todo lo que estamos viendo lo estamos aprendiendo, Siempre hay y salen cosas nuevas. Las interacciones, las infecciones recurrentes, ya sean las otras contagios virales por otro, no necesariamente el coronavirus, otras infecciones bacterianas, por hongos, parásitos. Y mire lo que produce también adicional a la obesidad, el sedentarismo, es estar quieto, estar viendo televisión sentado y todo eso. Mire que la diabetes ocupa el segundo puesto a nivel mundial. Otros factores que conducen a la enfermedad y a la muerte, ya los había mencionado, el tabaquismo, la mala alimentación, el nivel alto de ese azúcar que a veces no lo podemos controlar y el colesterol alto influye mucho en cuanto a esto. La obesidad ocupa a nivel mundial la número 1 en problemas de enfermedades con AIDS. Ya también los había mencionado, quise ponerles esto para explicarles una parte de qué conduce las infecciones bacterianas recurrentes. Esto hace una respuesta dentro de nuestro organismo a través de los anticuerpos, produciendo enfermedades autoinmunes, como son el lupus, el ELA, toda esa cantidad de enfermedades y asimismo otra cantidad de enfermedades neurodegenerativas, que si bien por la deficiencia de ese glutatión vamos a caer en proceso de enfermedades neurodegenerativas. Y mire, son más de 170 enfermedades
pero quiero mencionar las que nosotros conocemos más frecuentemente: el Alzheimer, el Parkinson, el ELA, el lupus, una gran cantidad de enfermedades que nos molestan. Y qué peor, que precisamente haya ya no solamente lo que los médicos recomendamos para todos los síntomas que se presentan. Si es cefalea, dole. Si es a veces hasta preventivo. El doctor Trump mandó la hidroxicloroquina como preventivo y la acabó a nivel mundial. Entonces, imagínense ustedes no solamente la recomendación que como médico hacemos por cada síntoma que presenten para contrarrestar la molestia, sino la automedicación, porque toda esta farmacopea la consigue uno fácil sin necesidad de que el médico me dé una receta. Y voy a la farmacia y me tomo una gran cantidad de AINES, de analgésicos, de anti, pues, de medicamentos para una infección que no existe, una infección bacteriana que no existe. Entonces, ahí sí, entonces un manejo integral que tenemos que ver. Hay una gran cantidad que no voy a entrar en detalle, que es la desintoxicación, la principal. Mientras tú mantienes limpio y sano ese sistema inmune, qué bueno. La nutracéutica, la dieta, la nutracéutica se refiere a todos aquellos productos naturales que produzcan de forma natural dentro de nuestro organismo sustancias que nos van a ayudar a defendernos totalmente. Y bueno, dentro de esto tenemos la dieta. Hay mucha cantidad de dietas que nos pueden ayudar y fortalecer nuestro sistema inmune, y la llamada mediterránea, que es la combinación de comida animal con vegetales, la comida ancestral. Y bueno, no voy a entrar también en detalle de esto, pero mire la importancia que tiene que ver la nutrición. Se ha encontrado, hay artículos los que queramos para sustentar todo esto. Hay daño hepático sin falla hepática, pero esto que produce una gran cantidad de radicales dentro de su metabolismo. Recuerden que el hígado utiliza el 25% del glutatión. Claro, pues es que es el principal órgano que nos tiene que tener limpios y sanos, detoxificado. Es el que produce la mayor cantidad de limpieza dentro del organismo. Y acompañado de su hermano, el riñón, que sin un riñón sano, que no es capaz de eliminar todos esos desechos que nos produce nuestra alimentación, nuestra epigenética y todo eso, entonces también va a aumentar esa producción de urea o de amonio, nos va a producir entonces lesiones a nivel cerebral, y de allí vienen esos delirios, esas cuestiones que da precisamente por la gran cantidad de que el hígado es incapaz de limpiar todo nuestro organismo. Tenemos cómo contrarrestarlo, ese donador de cisteína que ya Hernando nos hablaba, ese donador de cisteína natural proveniente para producir entonces el glutatión. Es un aminoácido no esencial del cual, miren cómo se utiliza cuando es acetilado. Ese cisteína acetilada siempre se ha utilizado como detoxificante en las intoxicaciones por metales pesados, valga la redundancia, y en proceso de problemas respiratorios como mucolítico. ¿Ok? Hay gran cantidad, como ya les decía, el glutatión tiene una base fundamental, tiene más de 250,000 artículos en nuestra biblioteca por internet llamada el PubMed. Y qué mejor con ese glutatión suficiente, con ese donador de cisteína para que nos forme el glutatión, mantener lo que nosotros queremos, esa matriz extracelular bien sana, limpia, para protegernos efectivamente del coronavirus. Y pues ya les había dicho cuál es la fuente principal de los niveles, de mantener ese nivel de glutatión como donador de cisteína. Ya lo mencionaba también en cuanto a la alimentación, los huevos, las acelgas, pero qué mejor es que contener como donador de cisteína en un sobre que trae 10 miligramos de cisteína consolidada, suficiente para mantener nuestro sistema inmune, porque a través de la alimentación se nos hace y se nos torna más difícil.
Ya conociendo esto, ¿a cuántas personas no puedes tú o conocer o que conoces con tanta cantidad de problemas para evitar el coronavirus? Y ya no es la fuente de taparnos con el cubrebocas, el lavado de manos, el distanciamiento social. Pero mira, ya conociéndolos, ¿por qué también podemos encontrar a cuántas personas puedes ayudar para contrarrestar y mantener ese sistema inmune sano? Muchísimas gracias, Rocío. De verdad que es fascinante compartir con todos ustedes todo esto. Muchas gracias. Buenas noches. A usted, doctor Gustavo de Vivero, muchísimas gracias por la información que nos acaba de presentar.